Nuestro tema para hoy quiero compartir acerca de Jesús como ofrenda. Amén. Jesús como ofrenda. ¿Jesús como qué? Como ofrenda. De eso quiero hablar el día de hoy. Le quiero pedir que cierre sus ojos y pídale a Dios que habla su vida, que no sea un domingo más, que sea un tiempo donde realmente habla su corazón. Dios sabe lo que cada uno necesita, yo no lo sé. Pero cuando pedimos al que todo lo tiene y todo lo sabe y todo lo puede, pues realmente Él es que recibimos respuesta. Amén. Entonces, cierre sus ojos y dígale: Señor, habla mi vida. Si tú estás aquí es porque sabes que Dios es real. Así que ora conmigo. Padre bendito de gloria, una vez más te damos gracias por esta preciosa mañana, por este día. Y todos los que estamos reunidos hoy aquí, Señor, sabemos que venimos a escuchar tu voz, tu palabra. Sabemos que es lo único que cambia, Dios, transforma. Por eso hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, porque podamos tener una mente ágil, Dios. Ayúdanos a no ser Martas distraídas, Dios, en tantos quehaceres, en pensar en lo que tenemos que hacer al salir, y que no prestemos atención a la mejor parte, como tú le dijiste a María, que es estar a tus pies. Padre bendito, que hoy podamos no solamente entender con nuestra mente, sino discernir con nuestro espíritu lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te lo pedimos, te pido que guíes mi vida, que tu Santo Espíritu hoy pueda revelarme, Dios, que pueda guiarme, que esté sobre mi vida, Señor, para poder exponer tu palabra, Dios. Guíame, Papá lindo, en el nombre de Jesús, a toda verdad, y que hoy salgamos distintos de este lugar, producto de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, Jesús como ofrenda. ¿Me regalan la fotico del tabernáculo, porfa? Recuerda que el lunes estamos estudiando Apocalipsis y aquí estamos estudiando el tabernáculo. El puntico se pierde ahí un poquitico, pero lo alcanzan a ver, sí. Estoy redondeando lo blanco. Ese es el tabernáculo. Estamos estudiando 7 piezas del tabernáculo. No estoy enseñando todo lo del tabernáculo porque eso es mucho. Las telas, los colores, las medidas, todo tiene un significado, pero todo apunta a Cristo Jesús. Entonces estoy enseñando, el tema que estamos trabajando es los 7 muebles del tabernáculo. Tenemos aquí 1, 2, aquí hay 3, 5 y aquí hay 1 que lo voy a dividir en 2 porque son 2 temas importantes. Esos son los 7 muebles, pero inicié explicando un poco qué es el tabernáculo. Después expliqué que aquí hay una puerta y la puerta es Jesucristo. Esa puerta también tiene un nombre que se llama la puerta del camino. Para los 5 que han venido, muy bien, la puerta del camino. Y esto tiene que ver con que acá hay otra puerta que se llama la puerta y aquí en la mitad hay una puerta que se llama la puerta de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre, al lugar santísimo, sino a través de ¿quién? La puerta. ¿Entendible el tabernáculo? Y hasta ahora vamos en el primer mueble, porque todo habla de Jesús, todo es tipo y sombra de Jesús. Entonces ya vimos la puerta se llama el camino, todos toman un camino, todas las religiones han escogido un camino, todas. El mundo no escoge un camino religioso. Entonces esto habla de las religiones, todos escogimos un camino, todos entramos por una puerta. El problema es que este altar de bronce, el cual estamos estudiando, de pronto terminamos hoy, el altar de bronce tipifica sacrificio, muerte, negación. Y muchas religiones escogen un camino, tocan una puerta, pero no quieren morir a sí mismos. Creen que ser hijos de Dios o ir al cielo es sencillamente ir a la iglesia, pero no cambiar las vidas. Y por eso las iglesias que hablan bonito cada vez se llenan más. Y las iglesias que hablamos la verdad cada vez se llenan poco y se desocupan más. Porque la visión que a mí me dio Dios es que la gente
se iba a amontonar junto a maestros que le dijeran lo que sus oídos se mueren por oír. Serían tras fábulas y mitos, y eso es lo que hay en muchas iglesias. Esta semana me mandaron un video de dos supuestas pastoras que entregaron su ministerio supuestamente a Dios porque no tienen cobertura y nadie se las dio, pero ellos lo entregaron en un rito y ahora son brujas. Ahora pregunto, ¿realmente fueron pastoras? Y los comentarios eran, ay, no deje de ser pastora, Dios a usted la usa. Porque dice que la palabra de Dios no es suficiente y que la palabra de Dios tenía controversias. ¿Sabe qué venía a mi mente mientras eso y que tiene que ver con este mismo tema? Que todo este tipo de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que abundan en las iglesias, con lo primero que se van a meter es con la palabra, a tergiversarla. Porque ¿recuerdan el huerto del Edén cómo fue Eva convencida? Tergiversando la palabra, con que Dios ha dicho, se metió fue con la palabra de Dios. Entonces estos falsos profetas lo primero que creen es que esto no es suficiente. ¿Qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis? Que ya Dios todo lo dijo, que ya Dios todo lo reveló. O sea, no hay más revelación. Y con alguien que me hacía una pregunta después de que acabamos el servicio, Deuteronomio 29, que dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las reveladas, ¿cierto? Entonces el punto no era que no hay más revelación aquí para nosotros, no. El punto es que Dios ya lo reveló todo. La cuestión es que nosotros aún no hemos entendido toda la revelación que Dios ya dio. ¿Me doy a entender? Dios no va a revelar nada más. Ya todo lo reveló. Ya todo lo dijo. Ya todo quedó escrito. Por eso de que es que a mí Dios me dijo y que es que se me apareció y que, bueno, Pablo lo decía a las iglesias, a un ángel se les aparece u otra persona predica un evangelio distinto, así sea yo, sea anatema, sea maldito. Pero la gente no lee Biblia, se entretiene solamente en iglesias con pastores o pastoras o profetas o apóstoles o titiriteros que les gusta votar a la gente y entretener a la gente y hacer show, pero no se nutren de la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué es lo que ha atacado Satanás desde el principio? Tergiversando la palabra, con que Dios le dijo. ¿Qué es lo que hacen las iglesias hoy en día? Tergiversan la palabra. Cada quien crea su modo. Entonces, todas las religiones, todo lo que usted vea, religión, hinduismo, islam, catolicismo, entre tantas ramas que tienen a los evangélicos, porque es que eso ahora los evangélicos abundan en cantidad de ramas y se dividieron por pensamientos de hombres no bíblicos. Entonces todos escogieron un camino, pero aquí en la parte de negarse, cada quien piensa a su manera. ¿Qué tiene de malo, pastor? ¿Pero qué tiene de malo? Puerta, camino, altar de bronce. En el altar de bronce, expliqué acerca del altar de bronce, di el significado de Éxodo capítulo 37, versículo 1 al 7. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? ¿Qué significan las medidas? ¿Por qué los cuernos? ¿Por qué 4 puntas? ¿Por qué 4 anillos? ¿Por qué 2 varas? Todo tiene un significado, ya lo expliqué, pero quedamos en el versículo 4 pendiente, que dije que no iba a hablar de eso, porque entrábamos a 3 temas. El sacrificio como ofrenda, porque en el altar, ahora regálame la fotico de solo el altar, pues. En el altar, que es lo que estamos estudiando, el altar de bronce, aquí se metía el animalito, el sacrificio, para ser quemado. Entonces, al yo hablar del altar de bronce, tengo que hablar del sacrificio, porque también el sacrificio es Jesús, no solo el altar, sino el sacrificio también es Jesús. Entonces quedamos en Éxodo capítulo 37, versículo 4, y expliqué acerca de la imposición de manos. ¿Por qué expliqué eso hace 8 días? Porque para que un animalito pudiese llevar el pecado
de una persona debían imponerle las manos, hacer una oración de transmitir el pecado. El animalito quedaba con el pecado, ¿cierto? Y el pecado, el animalito moría por los pecados de esa persona que se los transmitió con la imposición de manos. Hoy no es bíblico esto. Y hay muchas iglesias que no se dejen poner la mano en la cabeza de no sé quién, que no se dejen si sé cuándo, que porque les transmiten demonios. Esto no existe. ¿Qué es lo que transmite demonios a una vida no nacida de nuevo? El pecado. Pero no, es que yo no me dejo peluquear de, eso lo he escuchado, es que yo no me dejo de peluquear de X porque me ponen la mano. ¿A qué iglesia va? Pero se hacen con su vida lo que quieren, desobedecen y pretenden que ahí no les entra demonio, solo si los peluquean. O sea que para ser santos es mejor tener el pelo largo, como Sansón, y que no nos toquen. A ver, Dios mío, qué tantas creencias hay en la iglesia. Por eso hablé de la imposición de manos. Ahora quiero hablar de Jesús como ofrenda, porque ya expliqué el sacrificio, pero ahora quiero explicar de Jesús como ofrenda. Nos quedó el versículo Éxodo 37:4 por estudiar. ¿Hasta ahí quedamos en el resumen? ¿Sí? Hice un resumen de dónde vamos para que conectemos. Si hay alguien que viene por primera vez, Aarón, le damos la bienvenida, hermano. Póngase en pie allí. ¿De dónde eres tú? Yo predico normalmente expositivamente. No cojo un versículo a formar una doctrina de eso, sino me gusta capítulos, libros, temas. Esa es mi predicación expositiva. Entonces, estamos en los 7 muebles del tabernáculo y Jesús como ofrenda. Vamos a leer Éxodo 37:4, que fue el que nos saltamos. ¿Por qué? Porque les dije que es tipo y sombra de Cristo y la cruz. Ya les muestro. Éxodo capítulo 37, versículo 4, dice: e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Esa rejilla que vieron ahí, donde se ponía debajo la candela y el sacrificio, el animal se ponía ahí. Esa rejilla es tipo y sombra de la cruz. En la rejilla se recostaba el animal. Ahí donde se recostaba para que el holocausto, ¿qué significa holocausto?, fuera consumido completamente, que tiene que ver con lo que Jesús dijo en la cruz, tetelestai, ha sido todo completado. Si Jesús completó la obra que Dios Padre le dio, no entiendo por qué todas las religiones creen que hay que hacer algo más para ganar la vida eterna. Si Jesús dijo que todo ha sido completado. Entonces, para todas estas religiones que se necesitan hacer algo más y que Cristo Jesús no es suficiente, no han entendido nada de la palabra de Dios. No han entendido nada. Ese enrejado donde el animal o el sacrificio descansaba es el mismo utensilio donde el animal, déjeme le explico, sino allá el pastor le llamó a Jesús el animal. El animal o el sacrificio fue recostado sobre la cruz. Esas rejillas de bronce tipificaban un lugar de juicio. Recuerden que bronce es juicio. La cruz fue un lugar de juicio, porque fue donde Dios Padre derramó toda su ira sobre Jesucristo, y al derramar toda su ira sobre Jesucristo, los que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que somos salvos de la ira de Dios. Entonces, ese animal, ¿por qué le llama animal, pastor? Porque Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es un tipo y sombra de un cordero, no es un animal. ¿Me doy a entender? Entonces, es un tipo de sombra de ese sacrificio que se recostó en esa misma rejilla de juicio, la cruz en la cual hubo un juicio, ahí hubo un tribunal, ahí hubo un juez, ahí hubo un dictamen. Y eso es lo que quiero que veamos. Jesús como ofrenda, un enrejado de bronce, habla de la justificación en la cruz. Esa rejilla es la misma cruz de obra de rejilla que puso debajo de su cerco
para la mitad del altar. Jesús como ofrenda es enrejado, esa rejilla es la cruz y el bronce significa el metal con el cual el sacrificio reposaba, justicia, justificación, juicio. Y quiero hablar de Jesús como ofrenda en dos aspectos. ¿Qué significó esa ofrenda? Primero, el primer aspecto que quiero hablar es que es una ofrenda de amor. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué se ofrendó? Por amor, como cantábamos hoy. Por su amor viviremos, porque Él me amó a mí, de tal manera nos amó, que envió a su Hijo, Juan 3:16. Una ofrenda de amor, y vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿La ofrenda para quién fue? Para Dios. Alguien me escribió y me dijo, no, pastor, es que la ofrenda no fue para Dios porque fue para nosotros, para salvarnos. A ver, quien está demandando por el pecado muerte, no somos nosotros, es Dios Padre. Dios Padre es santo, no hay mancha en Él, no hay grises, no hay cosas malas en Él. Y lo que los ateos le añaden, entonces, ¿por qué Jesús permite la muerte? Entonces, ¿por qué Dios las enfermedades? Entonces, ¿por qué Dios? Bien, porque por el pecado, Dios tiene un atributo que se llama justicia. Y la justicia hace que deba aplicar leyes, ¿cierto?, sobre una persona, y eso lo hace aún más bueno. Porque Él lo que hace es que eso mismo que Él es, esa esencia, nosotros tratemos de llegar a ser esa esencia, santos, sin pecado, sinceros, todo lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, como Dios Padre es el que dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, entonces tiene que morir la persona, tiene que su sangre ser derramada para ser perdonada de su pecado, y ahí sí Dios lo puede ver justificado. Pues si nosotros derramamos nuestra sangre y morimos por nuestros pecados, ¿cómo tendríamos vida eterna? Porque Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos nosotros que muramos una sola vez. Esto para los católicos que creen en el purgatorio. Mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, si yo me estoy muriendo y digo, sí, Señor, perdóname por mis pecados y te acepto como Señor y perdóname, derramo mi sangre, no puede ser de un paro cardíaco, ¿cierto? Tengo que derramar mi sangre y la derramo, pero me morí. No es en vida que yo tengo que recibir el perdón, pero a la vez derramar mi sangre. Y como es imposible, alguien lo tenía que hacer por mí. Por eso en el Antiguo Testamento lo hacían con un animal. Hoy en día, pero era por algo temporal, por un espacio. Pero ahora con Jesús, Él lo hizo por mí. Él murió por mí, Él derramó su sangre por mí. Quiere decir que los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y realmente hemos entendido que Cristo no es una religión, sino es una relación que cambia mi manera de ser, que yo ya no soy como antes, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando yo entiendo esto y realmente camino de una manera distinta, es que he aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces Dios no ve mi vida, sino ves a Cristo en mi vida. Hay un filtro que se llama Cristo Jesús, unos lentes, una lupa, algo que hace que Dios Padre no me vea directamente a mí, sino que pase por el filtro de Cristo Jesús y me pueda ver a mí sin pecado o justificado. Amén. Entonces, eso de que fue una ofrenda para nosotros, no. Esas son predicaciones de don Cash Luna y de don Dante Gebel, que somos diositos y que la jirafita tiene jirafitos y Dios tiene diosecitos y no sé qué, barabasadas que dicen
esta gente. Entonces, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Por qué dice nos amó y no dice nos ama? Porque Dios aún nos ama, eso no es. Pero ¿por qué dice nos amó? Pasado. ¿Tarea? ¿En 8 días? Porque está hablando fue de la ofrenda que Él hizo en la cruz. Una ofrenda de amor. Ya nos amó. Porque Cristo no va a seguir muriendo en la cruz. Entonces aquí este texto está hablando es de lo que Él hizo en la cruz. Una ofrenda y sacrificio. Y no la está haciendo todos los días. Él ya la hizo. Entonces de tal manera nos amó. Cuando yo entiendo esto, puedo entender qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida y no saco un versículo de contexto. Porque aquí cualquiera también puede crear otra religión y dice, sí, Dios no nos ama, Él nos amó. ¿No hacen así? Cogen un versículo, pero no, Dios nos sigue amando. Aquí está hablando, es de la ofrenda de amor que tuvo en la cruz, porque ya pasó. Van a ser 2000 años, ¿cierto? Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó, pasado, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, no a nosotros, en olor fragante. Por eso en el antiguo pacto se decía que la ofrenda pudiera subir como olor fragante. Toda la ofrenda, no voy a hablar, pero hay requisitos en nuestra vida que tienen que ver con la ofrenda. Hay 10 puntos importantes del ofrendar. No los doy porque el pastor está hablando de plata. Entonces, prefiero evitar estos temas. Pero es importante saber yo por qué ofrendo, porque todo en mi vida es una ofrenda. Todo. Mi trato con mi esposa es una ofrenda, no a mi esposa, a Dios. Con la esposa que Dios me permitió tener. Eso es una ofrenda. Entonces, a veces podemos decir, voy a hablar de ofrendas y pastor va a pactar hoy. Hay temas que evito. Pero es importante entender 10 principios que necesitamos entender de que como administradores, todo en nuestra vida tiene que ser una ofrenda, pero no una ofrenda porque nos toca. Porque aún en la parte que sí confiere a lo económico, el Señor dice que ama al dador, ¿qué? Una ofrenda. Yo no he visto a nadie comprarse una hamburguesa cuando tiene hambre. Deme una hamburguesa. ¿Cuánto? Tanto. Con papitas a la francesa, salen calienticas y crocantes. Bueno, ¿quiere gaseosa o jugo? Está frío, ¿quiere que le ponga tocineta? Le pongo... Bueno, y le pasan esa cipote hamburguesa ahí. Yo veo que la pagan con un gusto y ni siquiera el Señor se la ha puesto ahí cuando ya le mandan. Señor, espere que las papas no... Espere. Eso no es. Pero nosotros invertimos como ofrenda algo cuando sentimos que es algo beneficioso que para nosotros nos gusta o nos convence. Pero para Dios no funciona así, porque creemos que es una obligación o es una camisa de fuerza. Y deberíamos de ofrendar a Dios de la misma manera con la que compramos una hamburguesa. ¿Amén? Hasta ahí nomás voy. O si no, el pastor hoy está hablando de platas. Pero es una ofrenda. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ser con amor. O si no, no lo hagamos. Servir es una ofrenda. Pero si yo no lo hago con amor, de nada nos sirve. Todo es una ofrenda. Tu trabajo es una ofrenda. Tú no llegas temprano al trabajo porque te toca o si no te regañan no te descuentan. Llegas temprano porque todo lo que debo hacer lo hago como para el Señor y tengo que ver que en mí hay puntualidad y Dios ve que yo soy puntual y los jefes dicen, wow, qué chévere. Y esta persona es como distinta y puntual y llega antes y no se va antes y hace tal cosa, es distinto. Porque todo tiene que ser una ofrenda.
todo en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que ver a Jesús como ofrenda es que esa ofrenda es de amor. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda a Dios, no a nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué nos está hablando este versículo? Lo mismo del versículo anterior, que la muerte de Cristo Jesús en la cruz fue una ofrenda de amor y por amor. Dos cosas distintas. Fue una ofrenda de amor al Padre, pero por amor ¿a quién? A nosotros. Esto sí es distinto. No que la ofrenda fue por nosotros, no. Eso es antibíblico, porque es yo creerme Dios. No. Fue una ofrenda a Dios, olor fragante a Dios Padre. Entonces, una ofrenda de amor y por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que demuestra el amor de Dios para nosotros, para nuestra vida. Él nos amó, murió por nosotros, se entregó, derramó toda su sangre para que la justicia de Dios, la ira de Dios no sea derramada en nosotros el día que nosotros tengamos que partir de este mundo. ¿Cuándo es que viene el juicio? Lo que vamos a estudiar en Apocalipsis. Pero el Señor viene diciendo hace 2000 años. No, el juicio ya llegó para millones de personas el día que murieron. Porque el juicio de Dios no solamente es en su venida, en su segunda venida, es para cada persona cuando parte de este lugar. Pero como según la tradición todos están descansando en la paz del Señor, hasta Pablo Escobar descansó en la paz del Señor. ¿De cuál Señor? Y ellos sí saben escribir Señor con S mayúscula, y los cristianos escriben Señor con S minúscula. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, justificados, reja de bronce, juicio, al él morir, al animalito morir allí, ya el que le impuso las manos sobre ese animal quedó justificado de ese pecado por un tiempo. Igual Cristo Jesús en la cruz nos justificó a nosotros de nuestro pecado. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque la ira de Dios sigue latente. Encuentro personas que dicen, pero es que en el Antiguo Testamento hubo murmuración, un ejemplo de María y Aarón hacia Moisés, y se abrió la tierra y se tragaron a tantos. Y también pasó que cuando iban en contra se abría la tierra. ¿Cuántos no murieron ahí cuando? No, ese mismo Dios de ira del Antiguo Testamento está latente hoy. Igual. Entonces, ¿por qué no nos pasa nada? Por Jesús. Y porque Dios reservó su ira para el día del juicio personal de cada uno de nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiero explicar con este versículo? Lo encontramos más fácil en Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 explicó este versículo. Recuerden que la Biblia no se escribió con capítulos ni versículos, para los que no han escuchado esto. No se escribió así. Por eso es que hay mucha confusión. La gente frena un capítulo y empieza el otro, y así Dios no escribió la Biblia. No fue escrita la Biblia así. Los pergaminos eran enteros, de temas enteros. Se dividieron después.
Pero yo tengo que mirar el contexto completo de lo que dice la Biblia para saber de qué viene hablando. Todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y ahora todo lo que les pasa en la vida, todo obra para bien. Aquí se hace lo que se le pega la gana, se meten con quien quiera, se les dice que ahí no, y lo hacen, vienen las consecuencias, y ahora no falta el religioso que dice, pero todo obra para bien, hermana, porque todas las cosas en Dios, Dios tiene el control. Sí, controló esa desobediencia también. O sea, Dios castiga el pecado y la desobediencia, y cuando desobedecemos y vienen consecuencias, Dios lo controló. Ay, tan lindos estos religiosos. O sea, Dios no quiere que pequemos. Dios quiere que nos apartemos del pecado, pero nos hace pecar para después el castigar lo que no quiere que hagamos. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál control tiene Dios? ¿Es que acaso tú y yo no tenemos libre albedrío? Dios es soberano. A Dios no se le pasa nada. Dios todo lo sabe. Dios sabe qué va a pasar mañana. Dios sabe aún en qué forma va a atacar el enemigo en distintos lugares. Si hay un derrumbe, si hay una muerte, si hay hambre, si hay un desastre, posesión es el que se posesione. Todo Dios lo sabe. Eso lo hace soberano. Pero no un Dios controlador, porque nos dio libre albedrío. ¿Ustedes creen que si Dios tuviera el control de nuestras vidas, cada día no habríamos más buscándole y las iglesias creciendo grandemente? Porque el anhelo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no es mi Biblia la que dice eso. Si Dios quiere que nadie se pierda, entonces Dios controlaría y todo el mundo sería salvo. ¿Estoy o no estoy? Pero no que Dios, y todo lo que nos pasa es un propósito conforme a la voluntad. No, tú y yo somos imperfectos y fallamos. Y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuando la hacemos, mire, en Deuteronomio, capítulo 18, el Señor habla de las consecuencias del mal, pero también de las consecuencias del bien. Y dice, yo te aconsejo que hagas esto bueno, porque si tú lo haces, mira lo que vas a recibir, y pasará esto, y pasará lo otro, y pasará tal, y ta. Bendito será tu entrar, tu salir, tu fruto, serás de las personas que prestarás, no pedirás prestado, tus hijos son todas las bendiciones que Dios habla. Pero también antes de eso, habla de las consecuencias de no obedecer a Dios. Y Él al final dice, ahora está delante tuyo el bien y el mal, escoge hacer el bien para que te vaya bien en la vida. Es nuestra elección lo que nosotros hacemos en la vida, sea bueno, sea malo. Ahora, que necesitamos escoger lo mejor, sí. ¿Cómo hacemos para escoger lo mejor? No apartándonos de una relación con Dios. Cuando nosotros nos descuidamos de nuestra relación con Dios, es cuando más fallamos. Las personas que se apartan, y algunas me han dicho, Dios está en mi corazón. No. Olvídese. Es que yo me separé de mi esposa, llevo 2 años sin verla, pero ella está en mi corazón. ¿Sí? ¿De verdad? Va y llega otro y le roba ese corazón más bien. No existe tal cosa de los que se apartan de Dios. Nunca se vuelven a congregar y dice que Dios está en su corazón. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Esto no existe. Es la única arma que yo tengo. La armadura de Dios que la expliqué en los devocionales. La única arma que yo tengo, la armadura de Dios, la coraza, el cinto, los pies, el casco, todo lo que yo tengo, eso solo permanece a través de mi fe en Cristo. Y mi fe en Cristo viene a través de Romanos 1:17. La fe viene por el oír, pero por el oír, y el texto original en el griego es la palabra de Cristo, no de Dios, aunque Cristo aplica como Dios. Pero el texto original es que la fe viene por el oír, pero por el oír, palabra de Cristo. Porque en la palabra se habla de logos y se habla de rema. Logos es palabra escrita, rema es palabra revelada. Aquí lo que está hablando es de rema. La fe viene no cuando tú escuchas a un pastor pero te estás durmiendo. La fe viene cuando tú vienes a escuchar palabra, penetra tu espíritu y dice, yo no entendía esto, ahora le encuentro lógica. Eso es palabra revelada.